Vamos a hablar hoy con Rosa Cañete Alonso, directora de análisis de pobreza, desigualdad y cultura democrática de la Unidad, asesora de análisis económico y social del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, MEPID. Muy buenos días, señora. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Rosa, ¿cómo está? Rosa, veo datos interesantísimos. Aquí me llama la atención este dato. Dice, durante el 2021, el año pasado, el trabajo doméstico generó 245.102 empleos. Y lo más llamativo que dice, más del doble de lo que generó el sector de zona franca. Efectivamente, hemos hecho este trabajo desde el MEPID para abundar en conocer la realidad de una rama de actividad tan importante como es el trabajo doméstico, que hasta ahora, digamos en general, es una rama muy desvalorizada, mientras que significa la tercera fuente de empleo de mujeres en el país, es decir, genera 245.000 empleos, más del doble que zonas francas. Tercera. Y pese a eso, no ha sido regularizada. ¿Cuáles son ni las, se han generado ¿cuáles son las incentivos. otras dos? Comercio. Comercio. La primera es comercio y la segunda es otros servicios, que agrupa un bloque de servicios muy amplio, desde los salones, las bancas, o sea, agrupa toda otra serie de servicios que se dan de manera privada. Cuando dice que no se ha regularizado, en días pasados había un proyecto, una resolución que estaba como en estudio, en consulta, que trataba de establecer algunas situaciones como seguridad social, prestaciones laborales, ¿qué tanto hemos avanzado en esa dirección? Bueno, el Ministerio ¿O de qué Trabajo... tanto ha sido tan complejo? Porque salían en la discusión una cantidad de características de ese tipo de trabajo y de la relación que se establecía del servicio doméstico con las familias. Efectivamente, el Ministerio de Trabajo lanzó a consulta una propuesta de resolución que próximamente tiene que acabar ya de incorporar, digamos, las recomendaciones que haya recibido y sacar finalmente una resolución en firme. Esto es un paso importantísimo para el país, como les digo, porque va a garantizar derechos a un sector de trabajadoras que hasta ahora tenía como un régimen aparte, con derechos mucho menos menores que el resto de los trabajadores de todas las ramas de actividad, en agricultura, en construcción, en hotelería, por ejemplo. Es decir, mientras no salga esta resolución, derechos como el contrato escrito, la jornada laboral máxima, determinar que hay un número de horas máximo para el trabajo, la cobertura de seguridad social, el pago de horas extra o de días feriados, no estaban regulados, ni un salario mínimo, mientras sí lo están para el resto de las ramas de actividad de la economía, como puede ser, como les digo, los jornaleros agrícolas o como pueden ser los echadías en una construcción, ¿no? Era llamativo que un sector tan importante para la economía, como les digo, el tercer empleador de mujeres en el país, 245.000 empleos, y tan importante para que el resto de la mano de obra pueda ir a trabajar, es decir, que yo hoy pueda estar aquí es gracias a que hay una persona que cuida a mi familia, a mi hija, mientras yo salgo a trabajar. Sin esa persona yo no podría, es decir, que este sector es multiplicador dentro de la economía. Pero aquí hay unos datos que realmente llaman poderosamente la atención. Estamos hablando de 245.000 empleos, incluso más que lo que produce la zona franca, pero lo que me llama la atención es que el salario promedio es 19.429 mensual para las personas ocupadas en el servicio doméstico fue de 8.415 al mes, 57% veces menor que el salario normal que se señala que hay en el país. Entonces uno dice, bueno, pero si estas son la gente a quienes le estamos dejando nuestros hogares para atendernos a nosotros, a los hijos, a la familia, a todo el que está ahí, y este es el trato que nosotros, la sociedad dominicana, le da. Ese es un tema importante a poner sobre la mesa, es decir, una labor tan importante, o sea, si lo más importante de nuestra vida, como usted dice, nuestros hijos, nuestros ancianos mayores o personas que necesitan cuidados,
los dejamos en manos de una persona, deberíamos valorar a esa persona y al trabajo que hace y garantizarle cierto nivel de dignidad en su trabajo y valorizarlo. Como les decimos, el ingreso promedio de esta rama de actividad es de 8.000, es un 57% menos que el promedio de la economía. De hecho, es la rama de actividad que menos paga por hora de todas las ramas de actividad. Le sigue la agricultura y Sí. luego la ganadería. Efectivamente, 57 pesos por hora se está pagando la hora de trabajo doméstico, la hora de quien cuida a tus Ustedes hijos. no ponen en este estudio que acaban de hacer, de esa cantidad, ¿qué cantidad es permanente y qué cantidad viaja? Porque hay una parte que se quedan en los hogares, con dormida, o sea, que duermen, otras no. Nosotros levantamos este dato, también fue ¿Qué sorprendente, alrededor, la mayoría de las mujeres está sin dormida, es decir, hay un volumen importante de mujeres que sí se queda a dormir, pero más del 70% son sin dormida, es decir, trabajan en el día y van a dormir regresan a la en la casa. noche. Sí. Es decir, no es tan común, Claro, está mucho más Pero hay restringido. otro detalle ahí interesante. Imagínense los 8.000 y pico de pesos que se le pagan. Hay un aspecto que si la mayoría no son con dormida, solamente generalmente viven en barrios muy distantes de los lugares a donde van a trabajar. Estos 8.415 pesos son de ingreso laboral monetario, ¿ok? Cuando se le suman los aportes en especie, sube un poquito a alrededor de 11.000 pesos al mes. ¿Qué llaman valores en especie? Bueno, la El pago que comida. se da para pasaje, Pasaje, el comida. costo de la comida, sube un poco más, digamos, a Es unos decir, eso es cuando 11.000 pesos se al mes. cuantifica la comida que se supone que ella come. Exacto. Sí. Y Eso se levanta en la encuesta. Hay en también. algunas partes que se le paga el transporte también. Exacto. No, y también hay una realidad social, que muchas de ellas prestan este servicio en el entorno donde viven o cerca, que a veces no tienen ni siquiera que tomar pasaje. Eso, digamos, es lo más óptimo, que tengamos Porque una planificación del empleo también La territorial. dormida, me imagino que está muy relacionada sobre todo con las que viven en el interior, que tienen familia en el interior y que por tanto no pueden ir y venir todos los días. Bueno, y también otro dato importantísimo es, hemos evaluado los hogares donde trabajan estas mujeres y el 56% de los hogares son monoparentales, es decir, que el único ingreso que entra a ese hogar, es decir, Es la que el ella acceso a la produce. seguridad social de sus hijos o de sus padres, depende de ellas, porque son hogares monoparentales. Mira, a nivel nacional, cuando tú evalúas los ocupados del país, los y las ocupadas del país, un 23% de los hogares son monoparentales. Cuando tú miras solo la rama de actividad de trabajo doméstico, esto sube a 56%, más de la mitad. Rosa. Por lo tanto, garantizarle condiciones dignas es garantizarle también condiciones dignas a todos sus dependientes, Rosa. porque no tienen otros ingresos. Cuando se lanzó la resolución, entre las múltiples cosas que se plantearon y uno escuchaba en la resolución, eran cosas como esta, por ejemplo, el tema de la seguridad social. Se decía que si la estructura familiar tenía posibilidades de generar el sistema de seguridad social. Se ha identificado una fórmula que una persona que trabaja en esta área pudiera tener automáticamente ese servicio asegurado, aunque la familia pagara, pero la familia no tenía el mecanismo de introducirla, de meterla al sistema. Esa era una cosa. La otra cosa era que se planteaba, bueno, por el tipo de características de los hogares dominicanos, también había el riesgo de que si tú complejabas mucho las cosas, había una relación que se podía romper y que la que tenía 8.000 pesos, que a lo mejor era la única cosa que tenía, lo podía hasta perder porque la familia no lo podía sostener. ¿Se ha encontrado vías de solución de este tipo de casos? Sí, Que intentando regular no se afecte a muchas de las personas que sobreviven sobre esta realidad. Mira, yo creo que República Dominicana es de los pocos países de América Latina que no tiene resuelto este tema. Es decir, por ejemplo, solo Honduras y República Dominicana no tienen establecido un salario mínimo para el trabajo doméstico. Okay. Somos de los poquísimos países de la región que no tienen una manera de afiliar y una obligatoriedad
de afiliar a las trabajadoras domésticas a la seguridad social. El Consejo Nacional de la Seguridad Social está evaluando opciones. Existen múltiples modelos en América Latina, pero te estoy hablando no solo de países como Argentina, Uruguay, te estoy hablando de que en Guatemala esto se ha solucionado, te estoy hablando de que en El Salvador se está solucionando, de que en México se ha solucionado, es decir, la mayoría de los países ya ha garantizado derechos similares al trabajo doméstico al resto de las ramas de actividad y esto no ha afectado el empleo. Es decir, que es uno de los grandes miedos, decir, bueno, esto va a hacer que yo tenga que despedir a mi trabajadora. Esto no va a ocurrir, se van a buscar mecanismos, como ha ocurrido en el resto de los países de América Latina, que no afecten al sector y que sean posibles. Hay mecanismos en los cuales el Estado interviene de manera como parte del aporte, que sea un aporte tripartito, no solo patrón-empleada. Hay mecanismos en los cuales se genera un régimen aparte, donde tal vez las tasas de aporte son menores que en otros sectores, ya que el hogar no es una empresa, el hogar que emplea no es una empresa. Hay mecanismos en los cuales, por ejemplo, se hace deducible luego de tu pago de impuestos sobre la renta para que tú tengas un incentivo de regularizar a la trabajadora doméstica de tu hogar. Lo que no podemos es seguir dejando que los derechos de este grupo tan importante, como decimos, son las que cuidan nuestros niños, sean menores que las de los jornaleros agrícolas, o sean menores por no qué se ha logrado, diferenciar a este sector. Es que no se ha logrado establecer un salario mínimo para la trabajadora doméstica. Ahora mismo el Consejo Nacional de Salarios está evaluando, porque ya, digamos, según el convenio 189 que se firmó en el año 2015 en este país, ya está ratificado, debíamos proceder a la resolución que está haciendo el Ministerio de Trabajo, también a fijar un salario mínimo y a generar una forma dentro de la seguridad social en que las trabajadoras estén cubiertas. ¿Cuál sería, entonces, ¿cuál sería el salario mínimo en que se esté pensando? Por ejemplo, el país tiene, pues son 14 salarios mínimos, 11 salarios mínimos. 11 sectorializados. Muchos más. Creo que son 14, yo creo que es más. Ahora mismo se han hecho, en el último año se han hecho 20 aumentos de salarios mínimos en el país. Pero son como 14 salarios mínimos sectoriales. Zona Franca tiene uno, turismo tiene otro. Construcción tiene otro, campos agrícolas tiene otro. ¿Cuál es el salario mínimo que se pudiera estar mirando para este tipo de servicio aquí? Bueno, yo entiendo que el Consejo está evaluando, es decir, por ejemplo, el sector público ahora mismo tiene un salario mínimo de 10,000 pesos. Los jornaleros... El salario de la industria son 20, creo, 21. Hay diferentes dependiendo del tamaño de la empresa. Tienes desde unos 12,000 hasta unos 20,000, dependiendo del tamaño de la empresa. Entonces, ¿En el Estado nomás se pagan 10,000 pesos? El salario mínimo del sector público son 10,000 pesos actualmente. El punto es igualar los derechos del sector. Aunque 10,000 pesos eso no da ni para el pasaje. Hay, por ejemplo, ayuntamientos aquí que pagan menos de 10,000 pesos. Pues se está regulando, es decir, no deben ser por jornadas de 8 horas. Rosa, se me ocurre preguntar un dato aquí. Si me dice que 245.102 personas trabajan dando estos servicios en hogares, la pregunta es, ¿se tiene el dato de cuántos hogares formalizados tiene el país? ¿Formalizados en qué sentido? Hogares que existen, hogares que... En el país, más de 3 millones. Más de 3 millones. ¿Y por qué tan bajito? Bueno, somos alrededor de 11 millones de habitantes, bajito, 3 millones de hogares. Bajito no en la cantidad de hogares, sino bajito el porcentaje de hogares que contrata. Que tiene este tipo de servicio. Bueno, es parte sobre todo en una sociedad en que todavía la cultura de tener a alguien que ayude es muy usual. Bueno, son los datos de la encuesta de fuerza de trabajo, es decir, eso es lo que nos da las estadísticas de empleo del país y es a lo que nos debemos atener. Algo que hemos querido también con este estudio es poner datos y cifras sobre la mesa, porque muy a menudo, o sea, para poder generar un debate más informado en el país alrededor de la necesidad de valorizar este sector y de regularlo, es decir, muy a menudo uno mira su realidad y cree que su realidad es el estándar nacional. Claro. Y tal vez es bueno poder poner cifras sobre la mesa. Se está trabajando actualmente. Por eso que pregunto la cantidad de hogares con la cantidad de personas que pueden ser identificadas con este servicio.
De hecho, la encuesta de ingresos y gastos, que es otra forma, es otra manera de evaluar, nos indica que la mayoría que los hogares que contratan este tipo de trabajo están en su mayoría en el cuarto y quinto quintil de ingresos, es decir, son hogares de las ramas de ingreso más alto del país. Rosa, se está trabajando en la preparación del próximo censo nacional de República Dominicana. Creo que debió haber sido el año pasado, pero se pospuso para este. En este tema que tiene que ver con la trabajadora doméstica, ¿han sugerido ustedes algunos temas ser incluidos para determinar la realidad que tenemos? Bueno, el censo es una de las herramientas más potentes del país. Tiene que recabar información muy detallada de muchísimos temas. No va a haber un módulo específico para esto dentro del censo. Sí que en las encuestas de hogares que ha venido desarrollando la ONE se han levantado módulos específicos, sobre todo sobre el trabajo de cuidados remunerado y no remunerado. Pero en el censo se levantará la actividad económica de las personas y y ahí salen identificadas muchas de las características. Exacto. Podremos tener información a grosso modo, pero no va a haber un módulo específico. Exclusivos para este tipo de tareas. Bueno, ¿Y para cuándo se estima que el Consejo pudiera tener una definición sobre este tema y que pudiera operar como una normativa definitiva? En los próximos meses vamos a tener respuesta rápido. El Ministerio de Trabajo sé que no ha parado de trabajar tanto para poder sacar la resolución definitiva como para anunciar ya un salario mínimo en el Comité de Salarios, como los debates que se están dando en el Consejo Nacional de Seguridad para buscar una manera adecuada que garantice cobertura en pensión y en salud contributiva de este tipo de trabajadoras, que solo un 3% de ellas, pese a trabajar, a ser trabajadoras, tiene cobertura por su trabajo en la seguridad social. Rosa, le agradecemos que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias por a estar ustedes. aquí y bueno, y gracias por traernos estos datos, que es interesante. Muy amable. Conocer todas estas cosas. Señoras y señores, con esta entrevista terminamos en el día de hoy. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.